Facebook Live, también estamos en Instagram. Estamos y agradecemos mucho la presencia de la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Bueno, vamos a tener una charla de aproximadamente 60 minutos en vivo con la doctora Kirchner. Antes de empezar, quiero contar que estamos en todas las redes sociales que ya tenemos. ¿Podría pedirte algo, Luis? Sí, claro. Que en lugar de doctora Kirchner, si tan solemne y formal me dijeras Cristina. Intento. Quiero decirle que al doctor Haddad suelo decirle doctor, pero lo voy a intentar, voy a hacer Sí. esta posibilidad. Antes de empezar la nota, Cristina. ¿Viste? Te salió. Salió. Pero digo, como cuestión antes de la entrevista en sí, ¿por qué decidí dar esta nota? Bueno, porque me parece que es un portal de los más importantes que hay, no solamente en Argentina, sino ya tiene una relevancia a nivel global en todo lo que es habla hispana. Me parece que están abajo del país nada más, en habla hispana. Y además porque en muchas cosas están en las antípodas por ahí de lo que yo pienso. Entonces es interesante de repente estar en un espacio, en un lugar en el cual la orientación periodística o quien te va a entrevistar no coincide o no ha coincidido contigo siempre o no coincide ahora, y me parece que eso es bueno para ambos. ¿Siente que es un cambio en usted esto? No es un cambio. Lo que pasa es que también, Luis, ahí tenemos que ser realistas, ¿no? Un colega tuyo habló de que hicimos periodismo de guerra, por ejemplo, ¿no? Y cuando me tocó ser presidenta, los dos periodos, hubo momentos muy difíciles y uno siente por ahí como que cuando estás en el ejercicio de la presidencia y decís una palabra o te toman una palabra, una frase, te la ponen fuera de contexto. No me voy a olvidar una anécdota con Néstor en Nueva York, cuando él era presidente todavía. Y en una reunión de colegas tuyos en off, dijo algo y luego salió con un gran titular en un medio hegemónico como una reforma constitucional, una cosa así. Entonces, de repente, cuando vos estás ocupando una posición que representás al país y cualquier frase o cualquier palabra no impacta en vos, que serían los de menos, sino que impacta en el país porque presidís el país, tenés que ser más cuidadoso. Me parece que también es realista admitir que hubo y todavía hay en algunos sectores periodismo de guerra, ¿no? Me parece que es... Le propongo 3 ejes de esta charla. Digamos, me parece que después de dos periodos como jefe de Estado, hoy como candidata a senadora de la provincia de Buenos Aires, podremos hablar del pasado, del presente y del futuro. Le propongo que hagamos esta barrida por estos 3 grandes ejes que seguramente se van a mezclar. De hecho, mi primera pregunta tiene que ver con un hecho del pasado, pero que está muy presente hoy. Infobae acaba de publicar un anticipo de la pericia de Gendarmería, del encuentro pericial de Gendarmería, todavía no llegó al juez Ercolini, que asegura que Alberto Nisman fue asesinado. ¿Cuál es su hipótesis de lo que pasó con Nisman? Bueno, te tengo una mala noticia. Fue desmentido, yo viniendo para acá, la Dirección de Criminalística de Gendarmería acaba de desmentir que no es cierto, que todavía no hay ningún informe conclusivo y que todavía siguen las pericias. Escuché al doctor Romero Victorica. Sí, lo acabo. Yo venía el agua acá y precisamente controlando, mirando, leyendo, salió lo de desmentir. Yo cuando fui presidenta y sucedió lo del fiscal Nisman, como corresponde al hecho de conmoción a la sociedad, presidente, en este caso yo era la presidenta, hablé con cadena nacional. Es impensable que un hecho conocido ante la sociedad, cuando la sociedad está condenada al COVID, el presidente silenció y no habla de su opinión. Yo en aquel momento di mi hipótesis, la sigo teniendo, pero me parece que es un momento de devolver hipótesis. Lo sé cuando es mi responsabilidad presidente y además de el país también puse a la disposición de la justicia todo lo que la justicia necesitara para la investigación. Traigo esta pregunta aquí por 2 motivos. Primero, quiero decir que el informe que firma Román Lechman es un anticipo. Yo respondo porque es un anticipo. No es oficial, pero creo que es una fuente inobjetable. Es cierto lo que usted dice que habló
pero si yo mal no recuerdo, el 19 de enero usted dijo en su Facebook que puede llevar a una persona a esta terrible decisión de quitarse la vida, y luego en cadena sí dice, ¿por qué se iba a suicidar alguien siendo fiscal? Entonces mi pregunta es, ¿qué cree? ¿Cuál es su hipótesis como ex mandataria, no como una ciudadana que se suicidó sí, o lo mataron? En las dos publicaciones que yo hice en Facebook mencioné la posibilidad de la muerte que no fuera voluntaria, y luego lo hice por cadena nacional. Pero me parece que más allá de las hipótesis que yo pueda tener, hay muchas hipótesis, pero me parece que en este tema hay 4 o 5 hechos que son fundamentales, ¿no? Primero, que se conoce cuál es el arma que provocó la muerte del fiscal Nisman. Segundo, se conoce de quién era esa arma y las circunstancias en las cuales le fueron entregadas al fiscal. Le fueron entregadas por un asistente informático en su propia casa, y fue la última persona que lo vio con vida. En tercer lugar, una persona que, además de ser aparentemente su asistente informático, una persona que tenía cierta vinculación, porque luego se descubrió que había una cuenta en Nueva York a nombre de ambos, que no estaba declarada por el fiscal por varios cientos de miles de dólares. Convengamos que nadie tiene una cuenta en el exterior con una persona que no es de su extrema confianza. Y por último, esta persona era un furibundo opositor a mi gobierno, ¿no? Y creo que estas son circunstancias que también tienen que ser merituadas. En aquel momento, por parte de la oposición, que hoy es gobierno, hubo una utilización de todo esto para echar sospechas sobre el gobierno, sobre mi persona, inclusive, en forma muy agresiva, pero... O sea, que lo dice, digo, para cerrar este tema y avanzar en los próximos. ¿Usted sostiene la hipótesis de que no se suicidó Alberto Nisman? Lo que dije en cadena nacional, Luis. ¿Sabes qué pasa, Luis? Y te quiero ser absolutamente sincera. Si yo dijera lo que vos me estás preguntando, en los términos que vos estás preguntando, mañana tenemos un hermoso titular: Cristina dijo tal cosa. Lo que hablé, lo dije en la cadena nacional, en su momento cuando debía hablar. Creo que también es un ejemplo que podría tomar el actual presidente en el caso de Santiago Maldonado, por ejemplo, ¿no? Última sobre el tema, sí, y avanzamos. ¿No recibió ninguna información de la propia inteligencia del país o de algún funcionario que hubiese podido aportar para saber con claridad cuál fue el motivo de la muerte violenta de Nisman? No, porque precisamente estaba investigando la justicia un hecho que, si cualquier organismo de inteligencia o cualquier organismo dependiente de las fuerzas de seguridad yo le hubiera reclamado a ellos un informe especial, se podía ver como un entorpecimiento, intromisión impropio, así que de ninguna manera, al contrario. Imbricado con esto, aunque tengo la necesidad de decirle, a mí el colectivo, cuando nosotros los periodistas decimos la gente, me parece una abstracción absolutamente incomprobable, por lo cual voy a usar esta expresión, la gente, para preguntarle, ¿siente que hay una parte de la comunidad, incluso un periodista, Damián Pachter, que cree que su gobierno tuvo que ver con la muerte de Nisman? Pachter dijo concretamente, estoy seguro que el gobierno de la doctora Kirchner trató de encubrir la muerte modificando la escena del crimen. No, es un disparate. Todos saben que es un disparate. Todos saben que es un inmenso disparate. Me parece que es una acusación sin ningún tipo de fundamento, y yo creo que no la conocen, no la creen ni los que la formulan realmente. Nosotros, en realidad, no teníamos ningún motivo. Esto se desencadenó de una manera, no es que tuvimos largos meses, fue toda una vorágine muy impresionante. Hicieron venir al fiscal de Europa interrumpiendo las vacaciones, nadie sabe por qué, en medio de enero, una denuncia sin pies ni cabeza, a nosotros nada más ni nada menos que a nosotros, de encubrimiento del atentado terrorista de la AMIA. ¿Sabe quién es la única presidenta y el único presidente que mencionaron a la República Islámica de Irán en Naciones Unidas, acusándolos y diciéndolos que tenían que cooperar con la Argentina? Néstor Kirchner, y quien le habla. Por eso, usted sabe, Luis, que el año pasado, cuando el presidente fue a la Asamblea de Naciones Unidas, el presidente Macri, y habló y mencionó a los dos atentados, el de la embajada y el de la AMIA, pidió cooperación internacional. Nunca mencionó a la República Islámica de Irán. Los únicos presidentes. Estos dos atentados ocurrieron, tanto el de la embajada, hace ya un cuarto de siglo, 1992. Yo estaba
en la provincia de Santa Cruz. Néstor Kirchner tenía el primer año de gestión de su primer gobierno, fue 3 veces gobernador. Yo era diputada provincial, luego vino el atentado de la AMIA en el 94, ya van 23 años. Hubo un presidente durante el cual se produjo el atentado, durante su presidencia, que después tuvo otra presidencia, después estuvo el presidente de la Rúa, después estuvo el presidente Duhalde, después estuvo Kirchner, y recién Kirchner, en el año 2007, luego de la acusación que efectuara el doctor Canicova Corral, hace el pedido de cooperación a la República Islámica de Irán. Somos los únicos que hemos nombrado a la República Islámica de Irán y le hemos reclamado cooperación. ¿Por qué? Digamos, casi lo pregunto es más de principios. Usted ha enarbolado en sus 2 gestiones la defensa irrestricta de los derechos humanos. Sí. Se han impulsado los juicios por la verdad como no se había producido antes. Esto es indudable, objetivamente comprobable. ¿Tuvo algún prejuicio ideológico de firmar un memorándum con una república que gobernaba Mahmoud Ahmadinejad, que negaba el genocidio, lapidaba mujeres infieles, desbarrancaba homosexuales? ¿No le provocó ninguna aprehensión ideológica? No, yo no me acuerdo si estaba en Ahmadinejad todavía cuando lo firmamos, pero realmente era el único instrumento para poder lograr que declararan los acusados iraníes y poder destrabar y conocer la verdad. Hace 23 años que pasó el atentado. No hay ninguna respuesta ni a las víctimas ni a los familiares de las víctimas. El único instrumento apto era lograr esto, porque usted sabe que nuestro país no permite el juicio en ausencia. Necesariamente el juez debe interrogar a los acusados. Y fue lo que debimos hacer para lograr memoria, verdad y justicia. Estamos a 23 años y seguimos exactamente en lo mismo. Es más, yo escuchaba que cuando vino el otro día el premier Netanyahu, israelí, habló de los 2 atentados y acusó a Irán y Hezbollah. Y realmente, por ejemplo, en la Corte todavía no sabemos qué ha investigado sobre la embajada. Creo que realmente es una... Yo declaré en esta causa, cuando fue el juicio oral en el año 2003, creo, y dije que esta causa se había convertido como en un tablero de ajedrez de la política internacional, de la geopolítica y de la política interna. Usted se acuerda que se fraguó la participación en el atentado de policías bonaerenses para perjudicar la investigación y la imagen del entonces candidato del peronismo, Eduardo Duhalde. Entonces siempre sostuve que era como un tablero de ajedrez, donde se jugaba política interna y donde se utilizaba esto para política interna. Y la verdad que después de tanto tiempo todavía seguimos sin ningún tipo de respuesta. Pero vuelvo a reiterar, sí. El gobierno de Néstor Kirchner y mi gobierno fueron los que mencionaron a la República Islámica de Irán y pidieron su cooperación, pero además fuimos los que desclasificamos